Listo, empecé a grabar y esta es la sesión 2.4, aunque la primera parte la vamos a dedicar para concluir lo que dejamos pendiente de la sesión 2.3. Y hoy tenemos a Carla, que está invitada, también Bárbara, que me acabo de enterar que siempre asiste, pero está en la parte de atrás. Ahora lo importante es que esté siempre en la parte de adelante. Y es posible que integren, invité a algunas personas más a integrarse al grupo y a partir de esta noche, así que seguramente si ven que por ahí alguien aparece que no lo conocen, bueno, pues ya irán dando, ya le iremos dando la bienvenida. Y los demás, hasta donde tengo entendido, todos confirmaron, así que esperaremos que vayan apareciendo. Me parece que Elsa está en Costa Rica y no sé si ya regresó a Tijuana, y si no, bueno, pues es posible que no se conecte. Entonces, voy a compartir con ustedes la pantalla y según recuerdo, estábamos viendo las posibilidades que se van generando desde el coach y las posibilidades que se van generando desde el cliente, y si mal no recuerdo, habíamos hablado de las primeras 4 o 5 posibilidades, y yo estoy aquí diciendo que voy a compartir la pantalla y no estoy compartiendo nada. A ver, aquí está. Entonces, ahí está la pantalla. ¿Todos la pueden ver? ¿Sí? Ok. Bueno, y según recuerdo, estábamos hablando, me parece que hablábamos de la importancia de decidir y de actuar, y cómo el coaching mucho pasa desde la toma de decisión, pasa desde trabajar con la persona la toma de decisión, sin carreras, sin pretender apresurarlo, sin pretender guiarlo, sin pretender saber que nosotros sabemos qué necesita trabajar el cliente, sino desde la tranquilidad de poder ayudarlo a tomar decisiones. Incluso el no saber tomar una decisión es sencilla, una decisión, y permite a partir de ahí empezar a construir. ¿Cuándo? Dentro del proceso de coaching, como siempre lo hemos hablado. Y es importante aquí, cuando estamos hablando de decidir y actuar, ir al punto 5, que tiene que ver con el acompañamiento, y el acompañamiento en la dirección que el cliente pone, y ayudarlo desde esa dirección a trabajar sus fortalezas, a trabajar su talento, a trabajar su potencial, ayudándolo desde la percepción, desde percibir, desde afirmar, desde expandir el potencial, desde ayudarlo claramente cómo va tomando decisiones, desde acompañarlo, no apresurarlo, trabajar en la medida de lo posible desde el presente, ayudarlo a procesar desde el presente y, por supuesto, a que tenga claro y pueda establecer y mantener propósitos claros. Entonces, en ese círculo que parece ahí desde el 1 hasta el punto número 7, en establecer y mantener propósitos claros y en ayudarlo a procesar desde el presente. Este procesar desde el presente lo hacemos siempre yendo por donde el cliente va decidiendo. Muchas ocasiones el cliente nos puede llegar a decir que no sabe qué camino va a tomar. Y entonces, en vez de decir, o en vez de angustiarnos y pretender saber, no, es que tienes que tomar un camino, es que tienes que ir por algún lado. No, es simplemente estar con él desde una presencia, desde tener claro que el que pone el camino y el que va a poner el camino en el momento en que tiene que suceder es él. Algunas ocasiones, cuando estamos hablando de coaching ejecutivo, cuando estamos hablando de que hay un formato en el sentido de que hay una meta específica que tiene que trabajar y el cliente puede decir, es que no voy a ir por esta meta, podemos trabajar con él a ver qué está sucediendo
que no quiere ir por ahí. Podemos tocar desde la responsabilidad, podemos tocar desde la conciencia, ayudarlo a ver los pros y los contras de no tomar una determinada decisión. Y en el momento en que alguien hace algo que posiblemente no quiere hacer, pero que es parte de su mismo trabajo, ayudarlo a conectar esa acción con su propósito, ayudarlo a conectar esa acción con su visión, ayudarlo a conectar esa acción con aquellas cosas que le hacen sentido. Algunas ocasiones esas cosas que le hacen sentido están alejadas de alguna manera del trabajo y de la acción y de las actividades cotidianas, y uno está. Hace un rato que bajé de mi habitación para venir a esta sala, me fui aquí adelante y estaba, hay una, como sin el cómo, hay un speakers training ahí a doctores, aquí como dos salones adelante, y medio me asomé hasta que me cerraron la puerta, pero me asomé. Bueno, Miguel sabe que esa es una actividad que he hecho durante muchos años, y el trabajar con algunas personas desde donde estaban, me daba escuché a uno de los doctores o alguno de los, no creo que era representante médico, no sé cómo le llamen aquí en Panamá, pero de los visitadores médicos, que estaba en la salita y parecía que estaba hablando con su esposa, y le decía, pues es que no me queda de otra, a ver a qué hora acaba esto, creo que nos vamos a seguir hasta las 10, y luego el director quiere ver una junta, y yo decía, bueno, claramente no quiere estar aquí. Entonces, cuando estás dando coaching a una persona que está haciendo las cosas porque, y aparentemente va contracorriente, la manera de poder ayudarlo a hacer las cosas desde el ser es conectarlo con un propósito mucho mayor que la acción que está haciendo en ese momento. El tener claro para qué hago lo que hago, el ayudar a que pueda procesar en el presente sin la ansiedad de estar pensando lo que dejé de hacer, o sin la ansiedad de estar pensando lo que viene, te ayuda a poder ampliar el presente de una manera importante. Y dentro de todas estas actividades que vamos haciendo cuando estamos dando una sesión de coaching, el auto-coaching es fundamental, porque de alguna manera es muy común que la gente empiece a decir, es que me di auto-coaching, me di un apoyo, yo solo me hice las preguntas que necesitaba. Hay clientes que de repente te dicen, oye, Pepe, necesito, o a los determinados coaches, necesito una pregunta. Y muchas veces se le puede decir, oye, ¿y qué pregunta necesitas? Y ellos te dan la pregunta y bueno, es casi como, bueno, y a partir de esta pregunta, ¿qué otras preguntas surgen? Y te das cuenta, y muchas veces esto sucede en WhatsApp, ni siquiera en una sesión así como estamos en este momento, o en una sesión de coaching en línea, sino a veces desde el WhatsApp le regalas una pregunta o lo ayudas a que resuene una pregunta, y la persona se pone en modo auto-coaching. Es tener una noción de la identidad, es tener una noción de lo que estamos buscando, es tener una noción en el presente, en el futuro, y claramente desde el presente. Y esto es lo importante, saber que estamos desde el presente, que es el único lugar donde podemos procesar. Más adelante, cuando entremos claramente al yo, tú y el nosotros, visto desde el presente, nos vamos a dar cuenta cómo esto que estamos hablando en este momento hace todo el sentido, y cómo esto que estamos hablando en este momento desde la tecnología del yo, de ocuparme de mí mismo, de poder estar tranquilo ante una determinada situación,
de saber poner límites claros y muchas ocasiones el poner límites claros ayuda a encaminar el proceso de coaching y saber simple y sencillamente que el estar presente es lo que ayuda más. Y como les pongo acá en el punto número 10, la dirección del contenido, la dirección de las acciones, lo que va a hacer, y particularmente, y esto es importante, porque una cosa es la dirección de una acción, otra cosa es la dirección del contenido. Nuevamente, el contenido no lo mete el coach. El coach no dice, a partir de esto que estás diciendo, yo voy a meterme a hacer esto. No, pues qué bueno que sabes hacer esto, pero eso no lo decides tú, eso lo decide la persona que está decidiendo qué quiere trabajar, en qué momento. Por eso es importante cuando estás hablando con una persona o cuando le estás dando coaching a una persona, pedirle permiso para hacer un ejercicio. Es importante pedirle permiso para atacar un determinado tema y no solamente meterte. Una cosa es la curiosidad y otra cosa es ser un chismoso o ser una chismosa. No es meterte porque tú decidiste que te vas a meter y decidiste que desde donde estás tú puedes arreglar el mundo. No es eso. Es pedir el permiso para poder indagar con curiosidad. Y el cliente o la cliente te pueden decir, no, prefiero quedarme desde aquí, prefiero ir desde acá. Entonces, este punto me parece que es muy relevante y a mí me gustaría pedirles que lo marquen, porque hay dos distinciones y yo no sé si en algún momento ustedes habían pensado en estas distinciones. Una cosa es marcar la dirección de la acción y otra cosa es marcar la dirección del contenido. Y las dos las guía el cliente, no el coach. El coach lo que hace es estar presente dentro de esto. Y esto es una de las cosas que hay muchos coaches o gente que de pronto se llama coaches que no entienden claramente. Entran de lleno al contenido de lo que el cliente quiere o debe trabajar sin haber consultado con el cliente lo que el cliente necesita trabajar o quiere trabajar. Porque nosotros podemos decidir que el cliente tiene que trabajar tal o cual cosa. Sí, pero no está en nosotros trabajarlo si el cliente no marca la dirección. Lo puedes comentar, puedes decir, oye, ¿por dónde te quieres ir? Y por eso es que es importante pedir permiso cuando, como decía yo hace un momento, cuando quieres hacer un ejercicio, pedir permiso cuando vas a tratar un determinado tema y sin pretender ser redundante, no meterte simplemente porque te metiste y porque así salió. Y qué paradoja que me haya quedado en estos puntos y que estén, esto que lo puse aquí hace como 2 años y que esté hablando de eso en este momento. La dirección del contenido, entonces, nuevamente, y lo leo desde ahí, la establece el cliente, la dirección del proceso de coaching, la cuida el coach. Entonces, estamos hablando que la dirección del contenido y la dirección de las acciones las pone el cliente y el proceso, lo que va sucediendo, lo cuida el coach, lo va protegiendo el coach, de tal suerte que ayudas a que la persona pueda establecer una meta. Y por eso les pongo el grow allá abajo. Ayudas a que pueda establecer una meta, que pueda establecer un propósito, ayudas a trabajar desde la realidad lo que está pasando, invitas a la posibilidad, invitas lo posible desde las distintas opciones que van sucediendo. Y ya nos dábamos cuenta la semana pasada cuando hacíamos el ejercicio de opciones, creo que fue la semana pasada o la semana antepasada, no recuerdo, cuando hacíamos el ejercicio de las opciones, cómo las opciones van surgiendo. Y no es nada más, a ver, ¿qué se te ocurre? A ver, ¿qué otra cosa? A ver, ¿qué más? No, simplemente si te das un espacio para que esto vaya saliendo, las opciones van saliendo.
Y luego, de una manera muy rigurosa, igual, trabajas la parte de la acción, que es la W, es will, desde la voluntad, no desde lo que el coach quiere que el cliente haga. En pocas palabras, es dejar ser al otro. Verlo, como siempre decimos, como una persona responsable y no verlo como una persona que depende del coach. Por eso esta parte, y nuevamente, y la dejo ahí en el punto 10, y nuevamente lo señalo y les pido que lo tengan claro. El contenido y la acción la establece el cliente. El proceso lo cuida el coach y lo cuida el cliente también. Y hay un momento donde ese auto-coaching se da de una manera, creo que está bien la pila, ya apareció algo. Si quieres. No, ponla si quieres. Lo que pasa es que luego, y luego el proceso es importante, cómo lo vamos viendo, cómo lo vamos midiendo y cómo lo vamos co-creando con el cliente. ¿Dudas, quejas, comentarios, preguntas? ¿Cómo ven lo que estamos hablando? A ver, voy a dejar de compartir para verlos a todos. Ahí están. Lisette, que estuvo aquí también. Hola, Loredana, ¿cómo te va? Bienvenida. Elsa, ya regresaste de Costa Rica, bienvenida. Carmen, bienvenida. Bueno, Ricardo está ahí. Y aquí en el mismo salón, para los que no habían escuchado, estamos Gleivers, está Gigi, está Carla, está Holmen, aquí también está Bárbara. Y bueno, me da mucho gusto. Y miren, hoy entró mucha gente que estuvo en el taller y hoy hay gente que faltan los que generalmente estamos aquí todas las semanas, varios de ellos. Bienvenida, Carmen, qué bueno que estás aquí. Y bueno, Loredana, Carmen, están aquí en Panamá. Y Jonathan, estás por ahí también, ahí está también León, que ya no lo veo, que creo que debe haber tenido algún problema con... No, aquí estás. Estás a mi lado, ahí estás. Búscame por el pelo. Sí, de pronto vi en algún lugar cómo brillaba algo y yo dije, ese es León. Ok, entonces, yo decía que qué paradoja que esto haya salido y esto, pues, es algo que dejamos pendiente desde la semana pasada y sirve para completar mucho, como estamos en el tema 2 para los que están entrando, y el tema 2 tiene que ver mucho con la manera como sustentamos dentro del proceso centrado en el cliente, la técnica justamente del proceso centrado en el cliente y de Empowerment Coaching. ¿Alguna pregunta, algún comentario adicional? ¿Seguimos? Lisette, ¿tú levantaste la mano o aluciné? No. Alucinaste, Pepe. Okay. Me estaba peinando. Oye, ¿soy yo o los demás escuchan medio lado? No sé si es mi conexión o será la tuya, Pepe. Bueno, como no me puse audífonos para que, como estamos con 2 o 3 computadoras aquí abiertas, no me puse audífonos para que todos puedan escucharlos desde el sonido de mi computadora y para que no se metiera el sonido en las otras computadoras. Pero bueno, ¿se escucha? Ok, bueno, sigamos. Hay algo dentro de todo esto que quiero tratar con ustedes y paradójicamente es algo relacionado con presente, con futuro, con pasado, y eso, todo un esquema que realizó un doctor en administración hindú y es un catedrático de la Universidad de Harvard, que es el doctor Vijan Govindarayan, y tiene un libro que hasta donde sé no está traducido
al español todavía, pero si le puedes bajar ahí, te lo agradecería, Holmen, pero que se llama La solución de las 3 cajas, se llama The 3-Box Solution. Y si tienen oportunidad y leen inglés, cómprenlo en Amazon. Es un libro que verdaderamente vale la pena. A ti, Ricardo, mucho de lo que trabajas en el día a día, me parece que es un libro que te puede resultar de muchísimo interés. Y este modelo plantea, o más bien el doctor Govindarajan, plantea un modelo dirigido a directores, a los directores generales, que puede adaptarse al modelo centrado en la persona y al tipo y a obtener el conocimiento desde el coach. Y creo que pensé que estaba compartiendo la pantalla, pero la voy a compartir nuevamente. Y aquí va. Se puede ver la imagen. Y aquí, y como él la plantea, es así. Primero, está hablando de directores generales y está hablando para qué contrato a un director general. Evidentemente, lo tengo que quitar del rol operativo y lo tengo que meter en el rol estratégico. Cuando hay una persona a la que subo de puesto y la tengo ya en un nivel de dirección, no en un nivel de gerencia, lo tengo que ir sacando de las cuestiones operativas del puesto anterior. Uno de los temas más comunes en el coaching ejecutivo que se trabaja mucho tiene que ver con procesos de transición cuando una persona acaba de ser ascendida de puesto. Y generalmente hay una tendencia natural de la persona a la que ascendieron de puesto de querer seguir operando en el nivel que lo llevó a ese puesto. ¿Por qué? Porque es muy bueno ahí. Y entonces de pronto no se da cuenta que ya le están pagando para estar y estar operando desde otro nivel y tiende a bajarse de nivel. Entonces, esto que se hace prácticamente de manera natural, es muy común verlo, independientemente de los estudios y de la preparación de la gente, y es uno de los lugares donde puedes trabajar un proceso de coaching y donde generalmente tiene mucho éxito trabajar un proceso de coaching. Entonces, el profesor Govindarajan lo que hace, basado en la filosofía hinduista, genera 3 cajas. Y ahora vamos a hablar cómo cada una de estas cajas tiene que ver con 3 distintos dioses hinduistas y cuál es la razón por la que está acá. Esto es una estructura de pensamiento, este es un esquema de pensamiento. Y cuando estás trabajando desde el coaching ejecutivo, algunas ocasiones tener esta herramienta a la mano, que quiero decir que no es un libro de coaching, el 3-Box Solution, pero a mí en lo personal me ha parecido un libro fantástico y este esquema, muchas ocasiones cuando estoy con un cliente, no es que lo quiera llevar al esquema o quiera meter mis narices, simplemente lo tengo como parte de la estructura de lo que se está trabajando. Y básicamente lo que el profesor Govindarajan dice es que cuando se balancean las 3 cajas y en la empresa hay gente que se ocupa de las 3 cosas, los gerentes pueden enfocarse en la atención generada por la necesidad de innovar y administrar un negocio de alto desempeño al mismo tiempo. Una cosa, a un gerente, a una persona en un puesto de estrategia, a una persona que va en un puesto donde tiene que ir generando, como vuelvo a repetir, no se le está pagando por hacer lo que ya viene haciendo la empresa. Para eso tienes a otras personas que se encargan de la innovación y se encargan de los procesos que se han ido instaurando en el pasado, que se han ido estableciendo en el pasado y que de alguna manera mantienen estable a la empresa.
Cuando estás trabajando con un director o con un gerente, esos procesos simplemente se revisan, pero uno no se queda ahí, porque si te quedas ahí, es imposible innovar, es imposible sacar nuevas soluciones para la empresa. Y fíjate cómo todo esto, que lo metí en tecnologías del yo, lo meto en tecnologías del yo porque desde el punto de vista práctico tiene mucho que ver. Uno tiene como parte de ocuparse de uno mismo, también ocuparse en el tipo de acciones y en el tipo de actividades que ejecuta desde los distintos roles que jugamos. Entonces, cuando estamos en esta solución de las 3 cajas y el director está centrado en el pasado, generalmente lo que sucede es que es una compañía que va a mirar poco al futuro, que el futuro los va a comer, simple y sencillamente porque no tiene a una persona que se esté encargando de la estrategia. Aquí tenemos que partir de la base que tanto el pasado como el futuro son sueños y las empresas trabajan con las ideas, como ya decía hace un momento, que se van generando en el pasado. Es por eso que las empresas están hechas para caminar hacia adelante. Es rara la empresa que dice, no, quiero seguir con la tecnología anterior, me quiero regresar a la tecnología anterior. Desde el presente se toman las estrategias de cómo se puede ir operando, pero el futuro se va creando desde el presente. Y así como los seres humanos traemos, y en el coaching hablamos de traer el futuro al presente, lo que vamos creando en las organizaciones, lo que vamos creando en el trabajo con los gerentes es el irse encargando, el ir enfocándose en el presente para ir generando el futuro que se van creando. El futuro se crea desde el presente porque, como decimos todo el tiempo, lo que está más allá, pues es simple y sencillamente una ilusión. Entonces aquí les pongo past, future y present, y uno de los puntos que el profesor Govindarayan dice es, olvídate del pasado. Deja ir los valores y prácticas que han sostenido al actual modelo de operación de negocios, pero que harán fracasar un nuevo modelo. Esto es, si yo meto un nuevo sistema, si yo trato de cambiar y de establecer una nueva cultura y trabajo para hacerlo, los modelos, los valores, lo que me ha ido dando el pasado, difícilmente me van a ayudar a ir mucho más lejos. Claro, en este momento voy a tener las herramientas para gestionar el presente desde el modelo anterior, pero ciertamente es una gestión muy pobre que no me va a permitir avanzar. Entonces, por un lado, un buen gerente, un buen director, un buen administrador, un buen estratega, diría yo, está continuamente trabajando en estas 3 cajas, pasado, presente y futuro, identificando de operar los valores y los paradigmas que se han ido gestando desde el pasado y que permiten operar actualmente. Y un ejemplo, por ejemplo, te tengo aquí en la pantalla, León, y no pude dejar de pensar en todas las estrategias que has tenido que ir armando, o te tenía por ahí también Juan Carlos, para ir sobreviviendo y para ir saliendo adelante en el día a día en el Venezuela actual. Y hay ciertas cosas a las que te tienes que ir adaptando que tienen que ver con la gestión del pasado, pero que claramente te ayudan a sobrevivir el presente. Sin embargo, si quieres generar un futuro distinto, al mismo tiempo que vienes operando con este paradigma pasado, tienes que pasar a un paradigma que te permita avanzar hacia donde tú decidas que quieres avanzar al futuro. Y ese paradigma, cuando uno es el estratega y a veces cuando es todólogo, tienes que estar trabajando y balanceando las 2 cajas, tanto la del pasado
como la del futuro trayéndola al presente. La del pasado la traes al presente solamente como un tema operativo y un tema donde la compañía o donde va funcionando con determinados paradigmas, pero es simple y sencillamente tiene un punto de caducidad y un punto donde no vamos a poder seguir operando desde ahí. ¿Les hace sentido? ¿Te hace sentido lo que estoy diciendo, León? Absolutamente. Y cuando estamos manejando el presente, y particularmente si estamos hablando de negocio, y por eso me acordaba de negocios, y por eso me acordaba de ti ahora que te vi ahí en la pantalla, que esto es algo que tú has estado haciendo mucho, intentas optimizar el modelo de negocios desde el presente. Sin embargo, trabajándolo desde el paradigma viejo, te va a dar 1 o 2 negocios más. Si no empiezas a generar el negocio de futuro desde aquí y no lo trabajas en paralelo, va a llegar un momento que esa programación del pasado se va a quedar, si estamos hablando de un coche, sin gasolina o sin electricidad y no vas a poder seguir avanzando. Cuando menos de manera muy general, de esto trata la Three Box Solution del profesor Govindarayan. Y resulta, a mí este tema se me hace apasionante porque llevado al coaching y más con el respeto que estamos hablando hacia el otro, más con lo que estamos hablando, que el contenido y las acciones las pone el cliente, no el coach, y que lo que el coach vigila es justamente este proceso que se va generando, hace mucho sentido y permite no perderte en el pasado. Él lo que le dice a los directores, como la impresión que tienen ahí puesta, es: olvídate del pasado. Utiliza el pasado para seguir trabajando y seguir generando el negocio, lo que te está dando de comer en este momento, pero hasta ahí. Pero si quieres empezar a innovar, si quieres empezar a ponerte en un futuro distinto, y a todas ustedes y todos, Loredana, tú que estás ahí, aquellas personas que manejan un negocio, bueno, ¿cómo desde el presente voy trabajando la innovación y el manejo del futuro? Esto es, si no inventamos un nuevo paradigma y un nuevo modelo de negocios, difícilmente vamos a poder seguir andando, particularmente cuando el paradigma, por ejemplo, como lo que vives tú, León, que ni siquiera es que haya un tiempo que digas, bueno, estos 3 meses los proyecto así, esta semana la proyecto así. Ahí casi es día por día, lo voy proyectando según lo que me va apareciendo y según lo que yo puedo ir trabajando. Y el tener claro este modelo permite liberar la ansiedad, permite elevar el modelo de pensamiento y de estrategia, y te permite estar pensando de una manera distinta a como piensa la gran mayoría de las personas. Esto es integrando. Y fíjense esto que les voy a presentar ahora y el siguiente slide que les voy a presentar. Govindarayan, el profesor Govindarayan, en la solapa del libro, escribe que los líderes ya saben que para innovar requieren diferentes actividades, requieren habilidades, requieren metodologías distintas, requieren métricas, requieren estados mentales y particularmente un estilo de liderazgo distinto al tradicional. Y una de las grandes ventajas de lo que estás viviendo, León, de lo que muchos de los que están aquí están viviendo, y incluso Juan Carlos, de todo lo que estás viviendo de cara al futuro, es justamente esto. Si se ponen a ver desde ese punto de vista, es un gran privilegio y una gran oportunidad, porque les está permitiendo innovar y reinventarse, en el caso de los que están ahí, prácticamente todos los días.
En el caso de la gente, no sé, de muchos de los venezolanos que están en esta llamada y que han ido integrándose a nuevos países, a nuevas culturas, etcétera, te permite ir avanzando e ir dando el pasado, abandonando ideas, abandonando prácticas, abandonando actitudes que desde el paradigma en el que estás van inhibiendo la innovación, la creatividad, el ir generando ideas. Bueno, ¿por qué meto esto de Govindarayan en el tema de tecnologías del yo y particularmente llevado a la empresa, a las actividades que hacemos en el día a día? Porque es muy importante darnos cuenta que parte de la actividad de un gerente, de la actividad de un estratega, de la actividad de un líder, es saber justamente manejar estas tres cajas. Las empresas, particularmente cuando hay un grupo, cuando hay un equipo, tienen gente que opera desde los valores del pasado, que opera desde las cosas que van solucionando, pero también tiene que tener a la persona y los grandes salarios en las empresas no se pagan para la gente que viene operando. Los grandes salarios en las empresas se pagan para la gente que piensa, para la gente que establece estrategias, para las personas que van creando el futuro. Yo me acuerdo hace algunos años en alguna de las empresas que me ha tocado trabajar como coach y asistiendo a mucha gente, cómo las grandes empresas empiezan a proyectar a 3, 4, 5 años, 10 años, y no solamente están proyectando en escenarios de crisis, en escenarios competitivos, de tal suerte que prácticamente se van preparando hasta para aquellas cosas que no se han preparado. Y hay gente que está pensando qué es lo que viene después. Lo peor que puede hacer un ejecutivo, un alto ejecutivo en una empresa, es cerrarse a la tecnología actual y el pensar que con lo que ya tengo suficiente para irlo desarrollando. Claro, cuando estás vendiendo muy bien un producto, cuando estás llevando muy bien un producto, es importante el cómo vas desarrollando ese producto y el cómo ese producto te va dando una determinada utilidad. Pero también es importante saber que a partir de una determinada línea, aunque ese producto se esté vendiendo muy bien, ya tiene una fecha de caducidad importante. Hace rato que hablábamos, por ejemplo, del mundo de la medicina, no sé, se me viene a la mente una pomada un medicamento de Schering Plough que tiene todos los años del mundo y es la gentamicina, es la sal, en México se llama garamicina, y yo me acuerdo que la garamicina en su momento era el producto que más vendía Schering Plough, particularmente en México, y luego, porque las defensas de la gente, y bueno, pues aquí estará Sonia, aquí está Miguel, y yo no quiero meterme en temas médicos, que igual voy a decir una tontería, aquí está también Carla, que es médico, y la garamicina, la gentamicina de pronto dejó de tener la efectividad que había tenido, pero ¿qué sucedió? Las defensas, los microbios que ya defendían, cambiaron, mutaron, según lo que recuerdo haber escuchado, y de pronto en los años 90 y en los años 2000 la gentamicina volvió a ser extraordinaria y volvió a tener los mismos efectos y logró una segunda curva de venta que no estoy seguro si se mantiene hasta la actualidad, pero que ciertamente le supo dar y le dio muchísimas utilidades en ese momento a Schering Plough. Y lo interesante es ver cómo la estrategia, el mantener la innovación, el no dar por terminado algo, el saber que tenía un espacio de vida, pero al mismo tiempo que tenía un espacio de vida, el ir analizando que un muy buen producto podría resurgir, permitió innovar y permitió crear el futuro y permitió en el momento en que esto se generó,
poder crear un futuro distinto. Bueno, me vino a la mente este medicamento por alguna razón, pero básicamente en este esquema es abandona las ideas, prácticas y actitudes que inhiban la innovación, maneja el presente, el core business y las ganancias, y por supuesto el futuro es convierte las ideas innovadoras en nuevos productos y en negocio. ¿Les hace sentido? Y esto, fíjate, cómo ante todo tiene que ver con ocúpate de ti mismo. Y de manera muy breve, nada más dándoles el antecedente de en qué se basa el profesor Govindarayan. Gracias. Gracias, que nos trajeron un café. Muchas gracias. En el libro, Govindarayan toma su modelo, este modelo del pasado, del presente y del futuro, paradójicamente, de los tres principales dioses en la tradición hinduista. Vishnu, que es el dios que preserva, es el dios que mantiene. Shivna, que es el dios de la destrucción. En la tradición hinduista, la destrucción tiene, y generalmente el dios aquí está pintado como si fuera Vishnu se encuentra en el centro, Shiva se encuentra a su izquierda, es el que tiene el trinche así como de diablo y demás, y Brahma, que es el dios de la creación, y siendo el dios de la creación generalmente se le representa con distintos rostros. Y bueno, lo interesante acá, la paradoja acá, es que de acuerdo a la filosofía hinduista, la creación, la perseveración y la destrucción no es algo que va pasando de manera lineal, sino es un ciclo, es un círculo continuo, sin principio ni final, y cada dios juega un papel igualmente importante. Quiero hacer así nada más una acotación, y eso nada más porque aquí del lado izquierdo tengo el círculo de Empowerment Coaching con los 4 temas, y así un poquito como breviario cultural, les quiero decir que cuando pensé en el esquema circular y en el esquema de que no empezara en un sitio, sino daba lo mismo en dónde ibas entrando en las lecciones, porque finalmente lo importante en Empowerment Coaching, por un lado es la lección, sí, pero por otro lado es el trabajo uno a uno que como coach vas desarrollando. Ese es el objetivo de elevar el nivel de coaching y llevar a un nivel de coaching alto, independientemente del nivel en el que estés. Lo que tuve en mente cuando desarrollé el círculo es exactamente este ciclo continuo que no tiene final, que no tiene principio, que no tiene final. Y hay una película y hay un cuento que a mí me fascina, pero particularmente conocí el libro por la película, que se llama La historia sin fin, que es un libro es una película de los años 80 y que no tiene fin porque todo es un proceso. En todo momento estamos metidos en un proceso, y este es un proceso circular, donde el pasado adquiere una determinada dimensión en el presente, tiene una razón de ser, y si estamos hablando desde los negocios en las famosas cajas que presenta el profesor, el doctor, lo que lleva es al presente y a la utilidad de la ganancia en el presente, pero al mismo tiempo el futuro lo maneja desde el estado presente. Entonces esto es creación, por otro lado preservación y por otro lado destrucción. Y destrucción implica meterte a trabajar creencias, meterte a trabajar estados emocionales, meterte a trabajar una serie de cosas. Cuando estamos más angustiados, cuando estamos más en el rollo de pretender aferrarnos a lo que tenemos, nos enojamos más
y combatimos más el punto que queremos defender. Esa es la razón por la que vemos cómo hay políticos que se aferran a una determinada idea, claro, porque saben que eso es lo único que los va a poder mantener en el poder y que les va a poder seguir dando con los valores que vinieron construyendo en el pasado, aunque no tengan futuro, les va a poder ir dando una determinada alimentación y una determinada ganancia. Pero en fin, me estoy metiendo a otros rollos y la razón de traer este estudio y este libro, que vuelvo a repetírselos, a los que hablan inglés se los recomiendo encarecidamente, a los que se dedican y tienen algún negocio, yo les diría que es un libro que todos tenemos que leer porque te permite establecer un modelo de pensamiento distinto y paradójicamente está totalmente sustentado en la filosofía y en el estilo de pensamiento hinduista. En fin, entonces, básicamente, y para ponerlo en contacto y en el contexto del coaching, estamos hablando que el presente es enfocar pensamientos, es enfocar emociones, es enfocar acciones, es enfocar principios. Y cuando estamos hablando de eso, pues obviamente estamos hablando de la misión, estamos hablando de la visión, estamos hablando de qué valores son los que necesito trabajar, cuáles son aquellos valores que me permiten avanzar en donde estoy, tanto manejar la cultura y el paradigma que viene del pasado, como centrarme en la creación. Esto es una doble administración. Por un lado, no puedo descuidar el pasado y en el pasado me tengo que meter a que solamente recibo reportes de lo que vienen operando, porque si no hace que me meta en los problemas del día a día y entonces eso no me va a permitir generar y crear el futuro. Y por otro lado, el futuro, y vuelvo a repetir, los grandes salarios se pagan a aquellas personas que crean futuros distintos, aquellas personas que pueden innovar. ¿Cuáles son los salarios? Y esto, bueno, pues no es algo nuevo para ninguno de nosotros, pero ¿cuáles son aquellos trabajos que se van a mantener en el futuro? Pues todos lo hemos leído, todos lo hemos visto. Aquellos trabajos que no requieran a un robot para hacerlo. Aquellos trabajos que no puedan ser automatizados. Es por eso que la evolución de la empresa tiene que generar nuestros países latinoamericanos que piensan que todo está en la construcción de la producción y demás, pues cada vez sin darnos cuenta nos quedamos atrasados y por supuesto tenemos que ir generando la riqueza que esa producción da. Pero desde ahí ir pensando que esto tiene un tiempo de caducidad y que hay un momento donde esta producción, si en China sale más barato hacerlo o si sale más barato hacerlo en otro lugar del mundo, la empresa se va a ir a ponerlo a donde sale y cuando ya ese lugar no funciona, buscan un nuevo sitio. Pero esto es la economía del pasado. Si nuestra economía y si nuestra mentalidad es la mentalidad simple y sencillamente de ir sobreviviendo a lo que vamos teniendo, difícilmente nos vamos a poder conectar con una visión de futuro, nos vamos a poder conectar con una misión, nos vamos a poder conectar con los valores. Desde la administración, desde la creación, desde la estrategia, es importante darnos cuenta cómo podemos jalar el pasado para aprovechar lo mejor de los valores y de la producción que están, pero siempre dejándolo en la medida que podemos a una persona delegando esa actividad, aunque sea la principal actividad que nos está dando dinero para generar lo que sigue. A mí me da mucha risa porque
hay mucha gente que decía que no, es que el coaching está pasando de moda, es una moda que ya pasó y ahora estamos hablando de otra cosa. Naranjas, no hay nada como eso, y no es que uno se quiera cegar a las cosas. Lo que sucede es que cada día los altos ejecutivos, cada día las empresas, cada día las personas comunes y corrientes y que salimos a la calle a tratar de ganar un peso o un duro o un dólar, cuando estamos pensando, tenemos que pensar, y particularmente desde el coaching, que la gente necesita un espejo de alto rebote y a un coach de alto rebote que le permita reflejar. Y si yo tengo este tipo de herramientas en mente, si me mantengo estable, porque además fíjense que estamos hablando de una estructura de pensamiento y al mismo tiempo ocupándonos con algo que tiene una tradición milenaria. Y si yo me mantengo la vista puesta en el proceso, y vuelvo a repetir, el contenido y la dirección la pone el cliente, y respeto el contenido y la dirección, pero me mantengo en el proceso, ayudo al cliente a ver desde el proceso, le ayudo a preguntar, no a inducir la pregunta, pero sí a explorar aquellas preguntas que le van a permitir tomar mejores estrategias. Cuando hace un rato hablaba de que es importante cuidar el proceso y que el proceso lo cuida o lo co-cuida o lo co-crea el coach, y apoyándose en la maestría 9, que es establecer, no es cierto que es establecer, es establecer sistemas y estructuras de crear o potenciar sistemas y estructuras de apoyo. Cuando me pongo en la maestría 9, puedo aprovechar aquellas estructuras, aquellos sistemas que el cliente va teniendo y lo puedo ayudar a dimensionar y a elevar el nivel de complejidad para que su tipo de razonamiento sea distinto al que generalmente iría teniendo sin la participación de un coach. Por eso digo que el coaching es una profesión que, independientemente de cómo le quieras llamar, llegó para quedarse, porque ayuda a que la gente piense. Y como siempre decimos, vivimos en un mundo donde la gente no piensa y donde el ir a la escuela no garantiza nada. El sistema educativo de México, de Panamá, de Venezuela y de Estados Unidos está totalmente caduco. Aida me platicaba algunas de las cosas que vio y que estuvo leyendo del sistema educativo de Finlandia y de lo que los alemanes están haciendo, y me dice, no, estamos en pañales, estamos atrasadísimos. En la medida en que sigamos así, yo puedo hablar de lo que conozco, que es México, lugares como que ya colindan con Centroamérica, como Oaxaca o como Chiapas, que son muy bonitos. De pronto parece, y lo vemos en México de una manera importante, y yo estoy seguro que aquí en Panamá, por los edificios que tengo aquí enfrente y seguramente cosas que hay más hacia el interior del país, lo vemos de una manera distinta. Parecen dos Panamás, parecen dos Méxicos. En Venezuela lo he visto, parecen hasta 20 Venezuelas distintas. Argentina lo he visto cuando camino en las calles en Buenos Aires o cuando estoy en Córdoba y digo, pero ¿cómo es posible que este país sea de tercer mundo? ¿Qué le pasa a los argentinos que no avanzan? ¿Por ahí andas, Claudia? Ya te metiste yo hablando aquí de Argentina. El tema es, si no cambio el enfoque, difícilmente genero un mundo diferente. Entonces, cuando estamos hablando del pasado, es eliminar, detener la creencia limitante, los pensamientos, las emociones, las acciones, los principios, la misión, la visión que me pudo haber generado un determinado estado. Y esto, fíjense cómo las compañías
la gente que lleva una compañía del punto A al punto B, si no se capacita, si no se entrena, si no evoluciona, va a acabar siendo obsoleto, desgraciadamente, porque no va a poder traer a esa persona del punto B al punto C. Y el coaching es una magnífica herramienta para poder ayudar a que no te quedes en ese punto A al B simplemente pensando que ya sé de qué se trata lo que estoy haciendo, sino ayudar a aumentar la visión. Cuando estamos hablando de reflejarle al otro, cuando estamos hablando de observar a la otra persona, lo que estamos haciendo es, si yo me estoy viendo ante el espejo, la atención va a estar donde ponga mi mirada. Sin embargo, eso no es todo lo que el espejo refleja. Ups, creo que se está metiendo un rebote de ¿es aquí? Bueno, eso no es lo que el espejo refleja, pero a lo mejor el cliente no se está dando cuenta que el espejo refleja otra cosa y desde el coaching podemos ayudarlo a que eso que está reflejando se haga visible para el cliente. No es que lo estamos trayendo, no es que lo estamos induciendo, no es que lo estamos redireccionando, simplemente estamos ampliando la imagen del reflejo. Y esto es, en el coaching, uno de los puntos que hay que saber hacerlo con arte. Y bueno, el futuro, finalmente, generar pensamientos, emociones, acciones, principios, y nuevamente la misión, los valores, la visión, evidentemente, que nos va a poder permitir generar un mundo, un futuro distinto y que nos va a poder permitir generar los estados de ánimo, los pensamientos que me van a llevar a la creatividad. Hay gente que dice, es que yo no soy una persona creativa. No, cuando nos centramos en estados de ánimo y cuando nos centramos en pensamientos que promueven la creatividad, claramente avanzamos. El ayudar a nuestros clientes a manejar esto es fundamental. Generalmente lo que estamos tratando de hacer es tomar desde el pasado, tomar desde lo que ha funcionado, crear el futuro. Por supuesto, tenemos que integrarlo, pero en esa integración también tenemos que destruirlo, porque si no lo destruimos, no vamos a dar cabida a lo nuevo. Creo que ya me seguí aquí hablando como rollo. Yo no sé si lo que estoy diciendo les hace sentido. Si hay, Sonia, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Quién más anda por ahí? ¿Dudas, quejas, comentarios, anécdotas chistosas? ¿Nadie? ¿Se está escuchando lo que estoy diciendo? Te iba a decir, Holmen, estás congelado, pero no estás congelado. Sí, Pepe, completo, todo. Bueno, les recomiendo muchísimo ese libro y cuando hablamos de ocuparte de ti mismo y cuando hablamos de ocuparte de tu crecimiento, no nada más es leer a lo loco, sino el poderle sacar la información y el poder sacar aquellas cosas que luego son tan obvias que pasan desapercibidas. Es generar, ya saben que yo digo que lo obvio causa ceguera, y el coach trabaja haciendo visible lo que es obvio. Como siempre digo, no se trata de crear el hilo negro, de lo que se trata es de ayudar a que la gente lo sepa utilizar. Y eso es generalmente irnos al ABC. Y por eso, antes de pasar al siguiente punto, que además, qué paradoja, pero qué curiosidad que hayamos dejado eso pendiente, porque todo está unido de alguna manera y los que se están integrando y nos están acompañando esta noche, no es que yo me la pase hablando de tecnologías del yo ni de nosotros, ni nada por el estilo, es simplemente
coincidencia y estamos en esa etapa, en este momento, pero creo que es nuestra responsabilidad como seres humanos conscientes poder ir creando un futuro distinto a partir de vivir un presente con mayor esplendor. No desde la queja, no desde lo que hay. Es importante saber poner límites claros, saber qué escuchamos, qué no escuchamos, centrarnos en lo que tenemos que hacer y simple y sencillamente hacerlo. Porque de lo contrario, lo único que estamos haciendo es administrando el pasado, y cuando empezamos a administrar el pasado, nos convertimos en víctimas. Recibieron el manual, ¿verdad? Ok, entonces yo les diría, vamos hacia lo que viene, ¿no? Aquí ya que tiene que ver justamente con el yo, tú y el nosotros, y vamos a darle, a los que estuvieron hoy por la tarde conmigo, o ayer, ya no me acuerdo ni cuándo lo hablamos, pero vamos a profundizar en este punto, y hay algunas cosas que por un espacio de tiempo y demás, evidentemente no podíamos profundizar, porque el objetivo era hacer, como estuvimos haciendo, ejercicios de coaching, y no nada más echar rollo, o echar un rollo mareador, como digo yo. Aquí va el punto 2.4, y a algunos de ustedes les va, si no es que a todos, o a casi todos, les va a hacer sentido, cuando menos el primer slide que les voy a compartir, pero se van a dar cuenta cómo nos vamos a poder meter a profundizar en este concepto, que sirve, y que yo les pediría en la próxima grabación de coaching que hagan y en la próxima revisión de coaching que hagan, estén llevando desde este tipo de esquema, sí acompañando, acordándose que el contenido y la acción, el rollo del cliente, pero el proceso, la manera como elevamos el reflejo, la manera como elevamos la conciencia y ayudamos a la expansión de la responsabilidad del cliente, lo co-crea el coach. Esa es la única razón por la cual el coaching tiene sentido, y por la cual decimos siempre que el coaching no es terapia. Es terapéutico, porque cuando hablamos de ello, resulta terapéutico, pero no es terapia. Miguel, lo que dije de la gramicina, yo sé que tú no trabajaste en Sharing Cloud, pero ¿es real o no es real? ¿No sucedió eso con la gara? ¿Estabas al pendiente? Sí, claro, no, es una realidad del efecto de muchos antibióticos que en el pasado eran ya obsoletos por la resistencia bacteriana, y entraron nuevas terapias, antibiótico-terapia de cefalosporinas, tercera generación, etcétera, y fueron relegándose en el mercado. Pero de repente también hubo mucha resistencia bacteriana por el abuso, ¿no? O la autoprescripción, automedicación, y entonces esos antibióticos de última generación generaron fracaso terapéutico, y entonces el médico se quedó, pareciera, sin herramientas terapéuticas para combatir las infecciones. Sin embargo, ahí es donde se regresó nuevamente a las penicilinas, a las gentamicinas, etcétera, etcétera. Entonces, todo lo que dices es muy atinado, y vaya, que aplica perfecto a lo que estamos hoy escuchando. Y es increíble cómo desde algo que aparentemente ya era caduco y era muy bueno y era medicina de los abuelos, resulta que estás hablando de un medicamento extraordinario, simple y sencillamente porque se permitió y se dieron cuenta que efectivamente volvía a cumplir lo que lograba, y lograron crear un nuevo boom. Por eso digo, y fíjate cómo llevado al tema de que
hay destrucción, hay creación y se persevera y se mantiene y todo va sucediendo en un ciclo. Es un ciclo vital que nunca termina. Es por eso que lo que antes decíamos, es que eso ya es muy viejo. Sí, tarado, es muy viejo, pero apréndetelo, ¿no? Alguna vez, bueno, no tarado, pero alguna vez hablaba con alguna persona y le decía, creo que se los he platicado, con algún cliente que había estudiado desarrollo humano y sabía mucho de temas y algo de pronto empezamos a hablar y dice, sí, eso es muy de Rogers, sí, eso es Heidegger, sí, eso es Foucault, sí, eso es no sé quién, sí, eso es Maslow, sí, eso es tal y todo lo decía, sí, y de repente entre todo lo que iba diciendo, y claro, con todo respeto, que además decía que iba a hacer algunas acciones y no las hacía, y bueno, ya nos reíamos de que no las hacía y investigábamos qué pasa, pero entre todo lo que iba diciendo, de todo ese conocimiento que decía que tenía, o esa información que decía que tenía, le dije, oye, ¿y no se te hace que así todo eso que ya supuestamente tienes en la mente, lo vayas haciendo conocimiento, lo vayas aplicando? Y de repente se queda, ¿cómo no? Si yo lo conozco, le dije, sí, pero estás sufriendo de lo mismo. ¿Qué pasa si tomas todo esto que está dentro de ti y generas acciones así que te hagan sentido? Y a partir de ello empezamos a hablar y yo le decía, a ver, tú llévame de la mano. ¿Qué es lo que te haría sentido? Y el tipo empezó a hacer. Y de repente decía, no, qué bruto, qué bueno que retomé todo esto, porque gracias a esto es que he podido salir adelante. Y le dije, tienes toda la razón. Y a veces lo que hace el coach es solamente ayudarlo a redireccionar el reflejo que la persona está teniendo. Muy bien, vamos entonces, comparto la pantalla. ¿Cómo vamos hasta ahora? Hola Carlita, bienvenida. ¿Lo tienen en la pantalla? ¿Se ve en la pantalla? Sí. Bueno, entonces comparto con ustedes. Muchas gracias. Comparto con ustedes y déjenme tomar un poco de café. Ya estoy mucho mejor de todo este catarro crónico que he tenido, pero bueno, siempre sale algo. Y esto, justamente hoy hablábamos de ello, hoy o ayer hablábamos de ello aquí en el taller, y yo les decía, y quiero profundizar en este tema, y paradójicamente es el tema que tocaba el día de hoy. Toda vida verdadera es un encuentro. Y el coaching, el proceso de coaching es encuentro, y es un encuentro que se da desde el presente, pero vamos a ver cómo funciona este encuentro. Y vamos a tratar de entender desde dónde viene. Yo les diría, escribe los 5 elementos, y esto es para todos, y esto es una tarea que encuentras más en una relación de coaching. ¿Cuáles son los elementos? ¿Cuáles son qué es lo que sucede? No hables de memoria, sino piensa en relaciones de coaching que hayas tenido y cuáles son los 5 elementos que encuentras que se van repitiendo más, particularmente todos aquellos que ya son coaches y que han trabajado muchas veces procesos de coaching. Les pido que revisen esto, traten de ver, a ver, cuáles son esos elementos que encuentras más en una relación de coaching. Les pediría que lo escriban y vamos a compartirlo, así lo pueden ir escribiendo en el chat o bien van levantando la mano y van pidiendo la palabra. A ver, abro el chat, pero no veo. Mileo, Moac, se te ve la mejoría, Pepe. Confianza, potencialidad, gracias Juan Carlos. Posibilidades, desempeño, compromiso. ¿Quién más?
Confianza, empatía, rapport, escucha, diálogo, dice León. Piensa, Ricardo, en una relación gerente, director, empleado, cuando estás ayudando en el desarrollo de algo. ¿Cuáles son las 5 características que se ven más? También, Loredana, lo puedes hacer desde tu trabajo del día a día. ¿Cuáles son las características que vas viendo más? Empatía, presencia plena, compromiso, confianza, potencial, dice Sonia. Carla, confianza, presencia, conciencia, responsabilidad, acción. Carmen, ¿tú qué encuentras? Pavel, objetivos, bloqueos, relaciones. Lisette, respeto, estructuras de apoyo, escucha, apertura, confianza, silencio, compromiso, dice Jonathan. Metas, compromiso, acción. Holmen, que está aquí al ladito, voluntad de lograr algo, compromiso, presencia, identificar fortalezas, recursos. Miguel, escucha asertiva, empatía, respeto, compromiso, desempeño, ¿sí? Particularmente el desempeño, cuando estamos hablando en la empresa, es de todos los días, planes de acción, compromiso. Pavel. León, co-crear. A ver, chicas, ¿cuáles piensan? ¿Cuáles ven? Lo están escribiendo, bueno. Aquí estamos juntos y estamos como... todos estamos juntos, pero nos comunicamos mandando los mensajes. Bien, aquí para que vean. Y atrás Panamá. Ups, la tiré aquí. ¿Y cómo ven la guitarra? Excelente, bien fina. Sí, estamos cantando, antes de que empezáramos, estábamos cantando canciones de Joaquín Sabina. Te haces juego con la camisa. Claro, y tú hoy que no te alineaste. Sí, ¿ves? Ya ves, la guitarra sí se alineó. Sí. Y yo no sabía que así la tenían, ¿eh? Te estoy pillando. Porque en el salón que estábamos era una guitarra de madera, tipo madera. Gigi dice confianza, presencia plena, reflejo, expansión, toma de conciencia. ¿Esa eres tú, Leibers, o es Gigi? Bueno. Ok. Están muy compartidas aquí, Leibers y Gigi. Muy bien, vamos a darle, y esto que hablábamos, y bueno, si tiene ganas de funcionar, funcionará. Alguien más apuntó aquí. Empatía, presencia, desempeño, sí, Loredana, gracias. Ok. Y, bueno, por supuesto que voy a dejar de compartir la pantalla, porque si no, no voy a poder arreglar esto. Y aquí estoy. Ya comparto. Y a ver si ahora sí funciona. Ok. Bueno, y esto que se los compartí en el taller hoy, a partir de ocuparme de mí y profundizar en mi conocimiento, es como puedo ocuparme del otro. Esto, si yo no me ocupo de mí, si yo no profundizo en mi conocimiento, difícilmente puedo ocuparme del otro y servir como catalizador para potenciarlo. Si estoy desde mí, difícilmente puedo estar con el otro, porque o estoy desde mí o estoy con el otro. El identificar al otro como un ser pleno y lleno de posibilidades me permite poder trabajar desde la incertidumbre de sus respuestas y mirarlo desde su unicidad y potencial. Acuérdense que la unicidad es
la grandeza, cuando estamos hablando de la grandeza. El otro o tú llegan a nuestro encuentro cuando justamente estamos así. Y en esta característica del yo-tú, y aquí me gustaría ahondar un poco y dejar claro qué tiene que ver todo esto con el proceso de coaching y qué tiene que ver y cómo se une todo esto al tema que es el tema de esta noche, que es que empezamos a hablar de fenomenología, la primera parte, y la semana que entra seguiremos hablando de ello. Este es yo, tú y nosotros, y la semana que entra entraremos a hablar de fenomenología. Pero el yo y el tú, actuar es crear. Y esto es bien importante. Si yo no actúo, si yo no me pongo en acción, difícilmente creo, ¿no? Aquí que estoy viendo la guitarra, alguna vez recuerdo una entrevista que veía de Keith Richards, el mítico músico de los Rolling Stones, y entre broma y broma le decían, pero ¿cómo le viene a usted la inspiración? ¿Cómo compone? Y decía, pues yo subo el dedo así y agarro las vibras que están en el aire y entonces compongo. Bueno, no todos somos Keith Richards, y generalmente lo que él tiene, lo que él hablaba es: estoy tocando, estoy con la guitarra, estoy tocando, y dentro de todo lo que estoy haciendo surge. Lo mismo pasa cuando estamos escribiendo, lo mismo pasa cuando estamos en un proceso donde estamos pensando una propuesta a un cliente, lo mismo pasa cuando estamos en la empresa. Es desde la acción, es desde el actuar, es desde el estar haciendo que podemos generar y podemos encontrar, dar una forma de descubrir. Y de alguna manera, al crear, descubro. Esto es, me voy dando cuenta de cosas que están dentro de mí y que al mismo tiempo estoy generando. Introduzco la forma en el mundo del ello. Cuando hablamos del ello y cuando Buber habla del ello, está hablando del objeto. La obra productora es una cosa entre cosas, una suma de cualidades. Es entonces experimentable y descriptible. Esto es, lo podemos vivir, lo podemos experimentar y al mismo tiempo podemos hablar de ello, podemos describirlo. Y la descripción está carente cuando estamos en un yo-tú, está carente de interpretación. Simplemente estamos hablando de una descripción. No estamos diciendo la posibilidad de la guitarra ni lo que con esa guitarra se puede hacer. Lo que estamos haciendo es hablando y reflejando esto que es una guitarra, y a veces podemos dar el concepto como un constructo aprendido para irnos por la ruta corta, pero al mismo tiempo podemos decir cómo tiene un brazo, cómo tiene cuerdas, que son 6, los colores de la guitarra, en fin, ¿no? La obra producida es una cosa entre cosas, pero a quien la completa, contempla y la crea, ella puede algunas veces reaparecérsela en la plenitud de su forma corporizada. ¿Y qué quiere decir esto para bajarlo en términos? Aquel que sabe qué hacer con eso y que ha estado mucho tiempo tocando, de alguna manera de repente aparecen cosas. La creación no se da por arte de magia, la creación te agarra trabajando y te agarra, si te dedicas a escribir, escribiendo, si te dedicas a investigar, investigando, si te dedicas a ir generando acciones y modelos, haciendo acciones y modelos, y te agarra justamente en ese hacer. Y en ese hacer es donde el yo ve al otro no como un objeto, no como una cosa, sino como una persona y un sujeto igual a él. Entonces, este pequeño diálogo, que es un diálogo de Buber,
y que es un diálogo que tienen ustedes en su manual, el yo y el tú. Y la pregunta es, ¿cuál es entonces la experiencia que uno puede tener del tú? Y estoy hablando del sujeto. Yo no estoy hablando, no sé, si pienso aquí en Bárbara, que está acá muy cerca, no puedo estar pensando y objetivizando a Bárbara o al otro en aras de que el otro haga lo que yo pienso que tiene que hacer. Si lo veo desde su presencia, si la veo desde lo que es, si la veo desde el potencial, aunque en el momento tú no sepas cuál es ese potencial, si la ves desde su grandeza, lo que va sucediendo es que va habiendo una unión, y esa unión de alguna manera se va haciendo y va generando un nosotros, que ustedes me han escuchado hablar otras ocasiones en coaching. El todo y nada, pues no se sabe nada parcial a su respecto. El tú viene a mí a través de la gracia, no de una gracia por otro lado, sino no es buscando como lo encuentro, pero el dirigirle la palabra primordial es un acto de mi ser. Esto es en verdad un acto de mi ser. Si yo estoy hablando con ella y objetivizo a la persona que está al lado, en este caso a Bárbara, la dejo de ver. Aunque tenga los ojos puestos en ella, la dejo de observar, porque la estoy haciendo objeto. Pero si desde la mirada y desde la presencia estoy con ella en este acompañamiento, entonces automáticamente en mi mente no hay posibilidad de verla como un objeto, la ves como un ser que es un ser que tiene vida, que es un ser potencial, que es un ser que tiene incongruencias, que tiene congruencias, que tiene mucho potencial, y la empiezas a ver no desde la etiqueta que tendemos a poner, sino la empiezas a ver desde todo el ser. El tú, eso como lo que pongo, bueno, no lo pongo yo, lo pone Google, el tú llega a mi encuentro. Y lo que estoy tratando de hacer es traducir lo que es esto. El tú llega a mi encuentro en el momento que la dejo de ver como un objeto, en el momento que la dejo de ver como un ser que puedo manipular y que puedo controlar, en el momento en que la dejo de ver como, para hacer esto necesito 3 vasos, y a una persona que vaya, oye, que no puede ella, pues que vaya otro, ¿no? Incluso hasta le decimos recurso. Tenemos un recurso material y un recurso humano. Que Bárbara se enfermó, bueno, entonces que venga fulanita, ¿no? Ni siquiera estamos viendo, objetivizamos. No puede haber un encuentro si yo no veo al otro. No puede haber un encuentro si yo estoy pensando en la otra persona como una persona que está ahí y que me sirve a mi fin, en este caso de ser coach o de lo que sea. La única manera que puede haber ese encuentro es si estoy hablando de ser a ser. Por eso es que muchas ocasiones tenemos vista, podemos mirar, pero realmente no vemos, realmente no miramos. Hay que aprender a ver con todo el cuerpo. Hay que aprender a ver no desde el juicio, no desde donde estamos, sino saber integrar. El tú llega a mi encuentro, pero soy yo quien entra en relación directa e inmediata. Esto lo que quiere decir es que la única manera de hacer esto es tener la intención de hacerlo. O sea, el ser humano se tiene que mover. Así como vemos a nuestro hijo o a nuestra hija y nos da ternura, nos tenemos que mover, tenemos que tener la intención de hacer. No el ver al otro, que podría parecer un acto pasivo, resulta un acto profundamente desde el interior del ser humano. Y en el coaching le estás brindando tu presencia, y a eso me refiero cuando hablo de presencia plena. Estás brindando tu presencia no para dirigirlo hacia donde uno piensa que tiene que ir o
para explorar o para hacer la pregunta más inteligente, porque tengo que ser inteligente a la hora de preguntar, sino para ser una persona que está ahí y estás. Aquí, como dice abajo, la palabra primordial yo-tú solo puede ser dicha con la totalidad del ser. La concentración y la fusión en todo el ser nunca pueden operarse nada más por obra mía, porque además el contacto necesitas al otro. Y fíjate cómo podemos establecer un contacto aquí en la distancia, ¿no? León en Puerto Ordaz, Miguel, que te tengo acá en la Ciudad de México, Lisette en otra parte de Panamá, Holmen, que está aquí en el otro extremo de la mesa, y Carla, Bárbara, que está aquí también. Pero el contacto se puede lograr así, pero te necesito ver. Y para verte necesito dejar de verte como objeto. Por lo tanto, necesito dejar de pensar que pienso y empezar a estar desde mí con la tranquilidad de que no pasa absolutamente nada, porque si veo al otro, el simple reflejo hace que se potencie. La palabra entonces primordial yo-tú solo puede ser dicha en la totalidad del ser. La concentración y la fusión en todo el ser nunca pueden operarse por obra mía, pero esta concentración no puede hacerse sin mí. Me realizo al contacto del tú, me realizo viendo al otro, me realizo estando con el otro, y cuando estoy con el otro me doy cuenta, como dice Ken Wilber, cómo incluso la piel deja de ser una frontera y pasa a ser parte de algo más grande. Esa es la forma como el ser humano ha ido evolucionando y ha generado las cosas. Se requiere confianza. La otra emoción para hacerlo es el miedo, porque la gente también desde el miedo evoluciona. Sin embargo, el miedo no tiene la misma potencia y el mismo poder que genera hacerlo desde el amor. Y por eso es que toda vida verdadera es encuentro. Encuentro. Y encuentro, fíjate que es como en las escondidillas, ¿no? Busco. Fíjate cómo el ser humano está buscando todo el tiempo. En México hay un estado de la República que se llama Campeche y se hace mucha broma de la gente de Campeche que dicen busco y no lo busco, ¿no? Y cuando lo encuentro, me encuentro en el otro, me encuentro en el ser. Yo no me puedo encontrar en un libro, yo no me puedo encontrar en un objeto. Claro, puedo ver el reflejo en un espejo, puedo ver el reflejo en otra cosa, pero si no logro contactar con los ojos y si no logro contactar con el otro, y puede ser así a distancia, así como estamos en este momento, que tengo en la pantalla a Miguel y que tengo en la pantalla a León, y a pesar del reflejo de los lentes de León, es contactar, no te los tienes que quitar, es contactar con el otro, es ver al otro, y a veces ese encuentro se da hasta con los ojos cerrados, y se da porque sientes la presencia del otro, y esto no es así como magia, es simple y sencillamente estás en el encuentro, en la emocionalidad, en lo que hay del encuentro. El presente, y esto no significa fíjate, esto es bien importante, el presente, y esto no significa el instante puntual que meramente designa en nuestro pensamiento el tiempo transcurrido, ¿no? Pasado, futuro, presente. La sola apariencia de una detención en ese fluir, sino es el presente y cómo va surgiendo este encuentro. Es el instante realmente presente y pleno. Esto es, si yo estoy con Bárbara, es esto. No es
es que estoy acá y tengo café y está GE y está Gleyber y está todo. No es esto, es esto. Si estoy con León, es esto. Es el estar contigo aquí. Si estoy con cualquiera de ustedes, aunque aparentemente, y esto es una de las ventajas de la tecnología, aunque estemos lejos, estamos presentes. Hay una presencia, hay un encuentro, hay una relación que se va gestando. Y esa relación pasa por una relación de intencionalidad desde mí a ti. Pero también para que esa magia se dé, tiene que pasar desde una relación, desde el tú al yo. Y aquí pasa algo. El miedo, que es uno de los componentes de nuestra era, el temor, la tristeza, muchas veces impide al otro estar totalmente presente. Pues una de las grandes maravillas del coaching es que desde la presencia plena le prestas tu presencia hasta que la otra persona tenga la confianza de empezar a crear. ¿Les hace sentido esto? La presencia nace cuando el tú, o sea, cuando el otro se torna presente. Cuando el otro está, no en un instante como llamamos pasado, presente y futuro. Dejamos las ideas, dejamos cualquier cosa que pueda ser y estamos simplemente con el otro. Creo que les platiqué esto, pero hace 1 o 2 semanas caminando en la Ciudad de México, en la colonia Roma, que los que conocen la Ciudad de México saben que fue una de las partes afectadas, estaba caminando por la glorieta de las Cibeles. Hay una estatua de las Cibeles exactamente igual, del mismo tamaño que la de España, que le regaló España al gobierno de México. Y bueno, hay una plaza que se llama la Plaza de España y está en la colonia Roma, y ahí había un centro de acopio. Es un lugar bien bonito porque la Ciudad de México tiene mesas, tiene cosas donde de pronto te puedes parar y puedes ponerte a platicar o puedes leer un libro. Tienes que tener cuidado que no se siga un coche y se siga derecho y te vaya a matar, pero bueno, sucede, ¿no? El tema es que estaba platicando con la señora que barre por ahí, y yo camino mucho esa zona, yo camino mucho esa calle, y en la mañana del día del terremoto yo había estado por ahí y estaba viendo cómo acomodaban las mesas, y me acuerdo que me senté y le dije a la señora, oiga, yo la vi hace unos días acomodando las mesas, ¿quién iba a decir que esto iba a pasar? Y yo creo que la señora me dio cara de angustia, y me dio todavía parte de ese estrés postraumático que causa la vivencia del temblor, y sin pedirle ni nada se sentó y me dijo, ¿y cómo le fue, joven? ¿Y usted cómo está, joven? Me hacía un gran favor. ¿Y cómo le fue, joven? ¿Y cómo está usted? Y bien, señora, ¿y usted? Y hubo algo mágico ahí porque había un encuentro. Y a partir del encuentro algo sucede porque sales y te vas sintiendo fabuloso y dices, bueno, estaba hablando con una señora que lo que hace en el día a día es barrer para que las cosas estén mejor, y me ha hecho mi día y me lleva a poder tomar no una motivación. No me dijo la señora, sí se puede, sígale, usted puede, usted es el milagro más grande del mundo y nadie como usted. No, lo que hizo es estar. Bueno, verdaderamente ese es el encuentro. Eso es lo que hay que buscar en el coaching. Lo demás son pamplinas, lo demás no funciona. Si tú no logras ver al otro desde donde está, y verlo desde donde está es respetar que el otro decide a dónde va, no desde el juicio, no desde lo que yo creo que le tengo que preguntar, no desde lo que yo creo que tengo que trabajar con él, sino estar, ayudarlo a reflejar y saber que el contenido y la acción la pone la otra persona. Y yo les diría, ¿cuántos encuentros tienes todos los días? ¿Cuántos encuentros? No cuánta gente ves. ¿Cuántos encuentros? Los contamos con los dedos de una mano.
La presencia nace cuando el tú se torna presente. Y algo importante, bueno, hoy he hablado más que otras veces, creo, y he preguntado poco, pero me he querido meter, y se fijan cómo los dos temas tienen un continuo. El yo de la palabra primordial, yo, ello, y el ello cuando hablamos es el objeto. El yo no confrontado por un tú concreto. Porque esto sucede. Hay algunos yos que confrontan al tú. Decimos cosas, lo que te choca, te checa, no me gusta verte, no me gusta tal, estás amenazando desde la postura que yo estoy, y claro, si estoy desde la postura del pasado, si estoy desde la postura de lo que es difícilmente puedo ponerme en contacto contigo. Entonces, cuando estoy hablando, no confrontado por un tú concreto, sino rodeado por una multitud de contenidos que no tiene presente, sino solamente pasado. Cuando el tú está confrontado por contenidos, cuando el tú está confrontado por creencias, cuando el tú está confrontado por ideas, generalmente no puede hacer contacto. Entonces, el coach puede ayudar a la persona, particularmente si está dando coaching, porque esto no todo el tiempo estamos dando coaching, somos seres humanos, entonces no todo el tiempo estamos con ganas de hacer y darle coaching a alguien. El tema es que si yo estoy contigo y veo que estás confrontada desde el pasado, difícilmente podemos contactar. En un proceso de coaching yo te puedo regalar mi presencia y ayudar a que tu presencia surja. Que tu presencia está, pero necesita la intencionalidad en el hacer, en el tomar la responsabilidad. A eso me refiero cuando hablo de conciencia y responsabilidad. Y claro, a mí cuando el coaching llegó a mi vida me hizo mucho sentido, porque Aida, mi esposa y yo hablábamos todo el tiempo de conciencia y responsabilidad, de conciencia y responsabilidad. Y claro, empezamos a ver temas de coaching y esto es lo que me hacía sentido. No hay presente cuando alguien se siente confrontado, porque te confronta al pasado y no te pretendes y no te sueltas. Y como dice acá, dicho de otra manera, en la medida en que el hombre satisface con las cosas que experimenta y utiliza, vive en el pasado. Y su instante está desnudo de presencia, solo ve objetos. No puede hacer contacto porque dice, esto no me gusta o esto, y entonces surge el juicio. Así somos las personas. Y los objetos subsisten en el tiempo que ha sido. El presente, por lo tanto, no es algo fugitivo, pasajero, sino algo que tiene un continuo, persistente y duradero. Y si nos vamos a lo que veíamos hace rato de la filosofía hinduista, fíjense cómo estos cuates ya lo habían agarrado hace 5,000 años. Hay una destrucción, hay una creación y hay un continuo. No es algo que tiene un inicio y tiene un final. Los momentos de presente se van contando con la mano, y en la medida, una de nuestras obligaciones como coaches, una de nuestras obligaciones como administradores es saber estar con el otro. Y vuelvo a repetir, ayudar a que la otra persona surja de donde está, prestarle esto. En la medida en que la otra persona va ganando confianza, en esa medida va saliendo lo mejor de ella y lo mejor de él. Por eso es que hay que saber tener paciencia. Por eso es que el coaching es un proceso. Por eso es que no todo pasa en una sesión. Por eso es que cuando yo estoy desde el juicio, difícilmente puedo entender el contenido. El objeto no es duración, sino cesación, detención, interrupción, corte, no estar presente. Como
como dice aquí, tiesura, y si no saben qué es tiesura, búsquenlo en el diccionario, ausencia de relación, porque no puedo relacionarme con aquello que no observo, que no veo. La única manera de estar presente es estando. Por eso cuando alguien dice, no, es que hay que hacerlo desde acá, hay que tomar esto, naranjas, aprende a estar. Eso es lo que, cuando yo hablo de navegar la incertidumbre, es eso. Pero este contacto es muy difícil que la gente lo tenga. En algunas ocasiones, si tú, Miguel, algún día hiciste ese ejercicio conmigo, pongo a las personas frente a un espejo, pongo a que se vean a un espejo. Y la primera vez que yo hice ese ejercicio hace muchos años, en la Escuela de Locutores de la Ciudad de México, la primera persona que hizo el ejercicio se puso a llorar. Y yo dije, órale, ya la regué aquí, pues ¿qué estoy haciendo? Pues, ¿qué tan feo está? ¿O qué hace el espejo, no? Y no podía verse. Y muchas veces cuando estamos, una cosa es maquillarte y pintarte los ojos y las pestañas y hacerte caireles así como los que traigo yo, y otra cosa es realmente ver al otro, verte, estar. Entonces, el objeto está ahí y está puesto y objetivizamos al otro simplemente porque tenemos miedo de estar. Eso es lo que va pasando. Esta dualidad esencial no se supera innovando en el mundo de las ideas, trayendo a Maslow, trayendo a fulanito de tal, trayendo a menganito, y pensando que creamos una tercera realidad colocada por encima de las contradicciones que vamos teniendo los seres humanos. La única forma de estar presente es con toda tu humanidad. No hay otra. Y fíjate cómo puedes estar presente a la distancia. Y cómo, por ejemplo, estas herramientas maravillosas hacen que la pantalla desaparezca y estemos. Y una de las tareas que a mí me gustaría dejarles es a ver cuántas veces logran estar presentes. Presentes es quitarte de todas tus ideas que te atan al pasado. Y es canijo, ¿eh? O sea, no es así de fácil. De lengua todos, como decimos en México, nos comemos un taco. Pero el hacerlo verdaderamente implica trabajo. Por eso es que yo digo que el coaching se va haciendo y el arte de ser coach lo vas trabajando todos los días. Todos los días, no hay manera. No hablo sino desde el hombre real, de ti y de mí, de nuestras vidas, de nuestro mundo. Lo que influye cuando estás con otra persona es que hay una alteración de lo que estás viviendo, hay un manejo de energía, no puede haber un yo si no está el tú. Por eso es que el ser humano necesita al otro para desarrollarse y para crecer. No solamente cuando nacemos, que nacemos inútiles y que necesitamos de todo el cariño y de todo el cuidado, porque si no, no evolucionaríamos. Pero en el ínter, una persona que pasa en una pando o en una cárcel solitaria y se queda solo durante muchísimo tiempo, enloquece. Un chimpancé o un mono que lo deja solo en una jaula, enloquece. Necesitas el contacto, necesitas al otro. Si se acuerdan de la película esa de Tom Hanks, que le hablaba a la pelota, Wilson, era el contacto, era la ternura, era el estar. Incluso se encuentra ahí un plumón o algo, con un coco o algo, no recuerdo, le hace una cara, ya no me acuerdo bien de esa película, pero le llamaba, hasta le pone como cabello a la pelota, ¿no? Para el hombre real, la línea divisoria atraviesa también el mundo de las ideas.
yo no me puedo contactar contigo desde la idea. Cuando me estoy contactando, por eso es que la política es, la ideología es tan absurda. Cualquier ideología resulta absurda porque solo contacto desde la ideología, y si no tengo la ideología, entonces no te veo, estoy desde mi posición, y entonces desde mi posición te hago objeto y tú no existes. Es importante el aprender a estar, el estar juntos, y por eso les pongo aquí esto: el yo-tú, vividos en el presente, genera un nosotros. A eso me refiero cuando estoy hablando de que el coaching es generar un nosotros. Y cada relación de coaching es un nosotros distinto, pero tiene como elemento esencial ser vivido desde el presente. No hay otra manera de hacerlo. No hay otra manera. No se puede de otra manera. No se puede desde la idea. No se puede desde desde la pseudointeligencia. Es desde la esencia. Es estar con el otro. Y se tiene que vivir en el presente, no en el concepto. Si yo veo al otro, difícilmente puedo matar al otro. Por eso dicen que cuando hay una persona que te va a asesinar o que te saca una pistola, en el momento que hace contacto visual, se apanica. Se apanica porque la humanidad viene. Luego puede olvidarse y disparar, ¿no? O desde el miedo, desde algo, pero se apanica. Y ese nosotros, ese yo-tú, pues evidentemente genera ese nosotros del que estoy hablando. El yo se presenta en su mejor versión cuando deja de lado las ideas, los conceptos. Las ideas y los conceptos están en el pasado. ¿Se habían dado cuenta de eso? Las ideas preconcebidas están en el pasado, y el pasado es una ilusión, ya lo está, y nos aferramos a él. No, yo aquí lo que haría sería el vaso lo pintaría de azul, ¿no? Tratamos de meter una bola de cosas para que nos alejan del otro. Cuando esto sucede, la separación mental desaparece, cuando el nosotros se da. Y como yo decía, la única manera que se dé es desde el presente. Solo se percibe la unidad que lo inunda todo, está ahí en todo momento, solamente hace falta descubrirla. Por eso cuando alguien dice, es que no alcanzo a ver, no importa, está, date un tiempo, aprende a estar. Está ahí, y como está, hay que descubrirla, pero hay que tener la intención de descubrirla. A veces descubrimos cosas de casualidad, ¿no? El burro tocó la flauta, pero algunas ocasiones resulta que tenemos la intención de la creación. Entonces, toda circunstancia se convierte en una lección perfecta, a veces dolorosa, a veces gozosa, que está disponible para el que está presente. ¿Cómo? Utilizando el cuerpo desde tu sensibilidad, dejando fluir la intuición desde tu raciocinio e integrando todo. Esa es la única manera que se puede dar. El tú se manifiesta inicialmente desde sus ideas, pero fíjate qué interesante. ¿Por qué? Porque no logra conectar. Se manifiesta desde sus barreras de protección. Se manifiesta aparentando que sé. Todo esto solamente surge para protegerme, para que no me duela, para que no me exhibas, para que entonces trato de protegerme. El sentido y el proceso en el presente rompe toda barrera mental y emocional, permitiendo al tú descubrirse en toda su grandeza. Cuando se invita a lo posible, se descubre la voluntad y las mejores decisiones aparecen. Esto es un tema de ser humano a ser humano. Es ver al otro desde su grandeza, no desde donde está y desde su defecto.
es ayudarlo a estar, es prestarle tu presencia, es ayudarlo a que esté. Y vuelvo a repetir, el nosotros, si no se vive en el presente, no existe. La ilusión y la idea está en el pasado. El deseo está en el futuro. La ansiedad, el deseo genera ansiedad. Es la presencia plena lo que ayuda a que el otro se manifieste y el coaching ayuda a que este espacio presente, que no es un momento que ya se fue, sino es un espacio que está continuo, que no tiene principio y que no tiene fin, hay confianza, se ve desde el respeto porque la ves a la persona. Es volver a ver. Si tú ves al otro, no hay objeto. Lo que encuentras es esencia. Y si vas más allá, te das cuenta que la piel incluso deja de ser la frontera natural. Desde la relación cliente-coach, desde el entendido profesional y ético de la profesión y de la relación, y desde el proceso. Es fluir. Por eso la ética es ese impulso interno que permite sacar lo mejor de nosotros. Para que aparezca, y aquí les pongo esto, se necesita la intención de que así sea. Esto no aparece por arte de magia, no es Harry Potter. Se necesita estar verdaderamente presente. Se necesita cerrarme al mundo de las ideas, de los conceptos, de las cosas que me detienen y me aferran al pasado, y atreverme con todo a mirar al otro, y a partir del otro aprender a verme a mí. El mundo de las ideas que convierte al otro en un objeto, lo único que hace es alejar, es poner barreras. El nosotros se aprecia desde la sinergia de dos singularidades, llenas de potencial, llenas de creatividad. Y un coach tiene que trabajar el aprender a ver el potencial, el aprender a estar desde la creatividad, el no cerrarte a las ideas absurdas de que fulano y mengano no son creativos, el aprender a disfrutar cuando alguien la riega, pues todos la regamos, son seres humanos. Pero el darte cuenta que cuando estás con otro, desde tu presencia estás generando posibilidad de asumir la responsabilidad desde una conciencia libre y desde el libre albedrío. Y el libre albedrío es algo que se ejerce, no es algo que se pierde. Se requiere responsabilidad, se requiere el estar dispuesto a generar ideas distintas. Les dejo una tarea para la semana que entra. Cada nosotros, o sea, esto es la relación que vamos generando, es expansivo y es único. Traten de verlo desde ahí. Identifica 5 elementos que encuentras dentro de un nosotros que hayas vivido. Por eso es que digo que el amor no cambia al otro. El amor acepta, así como estás. Si pretendo cambiar, entonces estoy desde el mundo de las ideas y desde el mundo de lo que yo considero inteligentemente, gracias a mi grandeza, que puede hacerse. La esencia se da en la presencia y no hay idea. El encuentro, el nosotros, surge solamente en el presente, no en lo que fue y no en lo que será, en lo que es. Y es desde ahí que el ser humano puede reflejar al otro para sacar su grandeza. Bueno, me van a disculpar, pero creo que hoy hablé de más y hablé mucho y estamos llegando exactamente al final de esta sesión. Y antes de irnos, y estoy regresando la cámara,
y espero sí haber volteado a ver, porque como creo que estaba Bárbara aquí, pues la agarré para generar unos otros. Entonces, la pregunta es, ahí está Celsa, ya te vi aparecer, ahí está Dania, Lisette, Ricardo, ¿cómo se quedan? Y Holmen, que es el encargado de las fotos, y Carlita, que es la encargada de las fotos, y aquí estamos todos en esta foto colectiva. Aquí aparece. Muy bien. Bueno, ¿quién toma la foto, Holmen? Voy. Y bueno, Holmen es quien la manda express. Yo la pongo a la 1, a las 2 y a las 3. École. Bueno, nos vemos el próximo jueves y les encargo esa tarea. ¿Cómo te fue en Costa Rica, Elsa? ¿Estabas en Costa Rica? Muy bien. ¿No? Sí, estuve en Costa Rica una semana. Gracias, Pepe. La buena vida, ¿no? ¿Cómo Sí, dicen? la verdad. ¿Cuál es la frase que dicen? Pura vida. Pura vida. Pero ¿sabías de dónde viene la frase pura vida dicho por los costarricenses? No sé. De México. Ah, ¿sí? ¿Que es una canción o qué? No, influencia del cine de oro mexicano, de Clavillazo, y los costarricenses lo adoptaron. Dicen, ¡ay, no más! ¡Ay, pura vida! Bueno, gracias, Ricardo. Te mando mañana temprano un mensaje, y también a ti, León. Ahí Gracias, Pepe. Gracias, Pepe. Déjenme tener un poco nada más cómo anda mi agenda la semana que entra y agendamos. Seguro. Listo. Gracias. Abrazo a todos. Que estén bien. Loredana, qué bueno que entraron. Chao. Bye a todos. Y dejo de grabar porque esto ya no es reanudo grabación.